Yo pienso que no hay, digamos, ninguna oposición a lo que sea la exportación, siempre y cuando, lógicamente, previamente hayamos nosotros visto el mercado interno, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hayamos, digamos, visto el mercado interno, entonces no hay ningún problema siempre y cuando haya las reservas suficientes para que nosotros podamos por lo menos 20 años tener gas. En este caso no vamos a tener ni siquiera para 20 años, si hay dos proyectos, por un lado el de exportación y por un lado el consumo interno. Entonces, cualquiera sea la magia que tengamos de los números de transformar de probadas o de probables, de posibles a probadas, o sea, toda esa nomenclatura que marea, digamos, al que no conoce el tema, entonces hace que se aprovechen algunas personas, inclusive autoridades, y justamente sorprendan a la población. Entonces, en este momento creo que es clarísimo ese informe de reservas. No solamente el informe, sino que adicionalmente hay un cuadro donde se observa el consumo de las diferentes empresas. Muchas de ellas solamente van a tener hasta el año 2014. Hay una que va a tener en 2013 inclusive. Luego de lo cual ya no hay más gas. Bueno, por el momento hoy día, estamos hablando junio del año 2009. Obviamente es probable, de repente el año 2015, 2020 encontremos más, no hay problema. Entonces en ese caso ya no habrá ningún problema para que podamos exportar. Ingeniero Gutiérrez, lo que nos ha señalado justamente el ingeniero Ochoa es eso, que no ha habido una política, digamos, lógica de poder hacer contratos, hacer explotaciones, de poner la mano dura del gobierno, el ejecutivo, de poner las condiciones para la exploración y explotación de los hidrocarburos. Hace algunos años en el cual, pues justamente el Perú no estaba en una situación en que podría haber pedido esas condiciones, mejorar las condiciones. Ahora sí las tiene. ¿Por qué ahora? Bueno, ya hace algunos años, por lo menos un quinquenio, ya el Perú tiene un buen desarrollo y tiene una economía en que podría potenciar justamente esa mano fuerte, como se puede señalar en diversos tipos de contratos. ¿Por qué no el Perú ha generado eso? ¿Por qué no ha exigido esas mejores condiciones? Mucho temor, pues es mucho temor desde el Estado, un temor reverencial innecesario. O sea, Aurelio mencionaba los 92 contratos, no tenía la cifra exacta, tenía alrededor de 90, no sé, hasta 100, pero pongamos que sean los 92. Preguntémonos de esos 92, ¿cuántos están en empresas con capacidad realmente exploratoria? Son la minoría, yo creo que no llegan ni a 8. El resto son empresas que no tienen verdadera capacidad exploratoria y son especuladores. Toman un lote buscando una posición luego de transferir su accionariado a uno más grande. Lamentablemente, el Estado no fiscaliza eso. Lo que tenemos es un conjunto de especuladores que en términos reales no ocurre una perforación, que es lo que estamos buscando. La perforación es lo que permitirá demostrar si hay reservas o no. Y un tema desde el Estado, tenemos que uniformizar el lenguaje. El lenguaje uniformizado es reserva probada, lo que hoy día existe, que sea desarrollada. Ese es el lenguaje que tenemos que universalizar, y todo el resto pues serán agregados. No podemos estar engañando a la población. Entonces, cualquier decisión de gobierno, exportar, no exportar, mercado interno, lo que sea, tiene que partir de que tenemos reservas probadas. La foto de hoy día, que mañana tenemos posibilidades, otra cosa, pero la foto de hoy día, cuánto he probado y cuánto he desarrollado. En la medida que uniformicemos el lenguaje, sinceraremos. Y hoy día hay que reconocer, estamos en crisis, no se quiere reconocer. Si queremos dar salida, reconozcamos que estamos en un problema serio y uniformizando el lenguaje, digamos, utilicemos aquello que está probado en capacidad de desarrollar, que es lo real. Desarrollar el resto de reservas que decía Aurelio, como de 8 que hay en Camisea y que hay 4 por desarrollar, va a demorar 3 o 4 años. Entonces, cuando haga eso, cuando lo desarrolle, me avisa. Mientras tanto es pura especulación y no podemos vivir de especulación, menos aún si son las autoridades. Esto no se maneja por notas de prensa, esto se maneja por cifras oficiales certificadas y valores reales de campo. ¿Y qué tenemos? Hechos concretos, conjunto de empresas que piden suministro, conjunto de empresas a las cuales se ha negado el suministro. Esa es la realidad, y sobre eso es que tenemos que pararnos y tomar decisiones, y la decisión es hoy día recortes en la exportación, porque lo contrario va a tener una serie de crisis en el mercado interno de generación de energía eléctrica. Así es, justamente, como están señalando acá los dos especialistas, es lo que necesitamos. Necesitamos pensar con las cifras frías, como se señala. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una crisis. Esta crisis se está reflejada en los informes que se han señalado, no tanto en la interpretación que se ha hecho en la prensa, porque la prensa
lamentablemente alguna prensa ha hecho pues una interpretación que está alarmando o está desinformando justamente a nuestra población. Existe una crisis, existe una falta de política energética en nuestro país, eso ya lo sabemos. Los apagones que hemos visto, que hemos sentido en los últimos meses también son una cifra indicativa. Las empresas que han en Lima, aquellas urbanizaciones y empresas que han recibido un no al suministro de energía, fue un atisbo de lo que ahora está pasando, que las grandes empresas que necesitan la energía del gas están justamente recibiendo ese no porque existe una crisis, no ha habido una planificación para este detalle. ¿Por qué no había una planificación? Es lo que vamos a ver luego del corte aquí en Portales de Mleto. Vamos a continuar con este tema con los especialistas que nos acompañan aquí en la cabina, con César Gutiérrez y Aurelio Ochoa. Ya regresamos. Bien, se ha hablado de un apagón tecnológico en lo que significa la televisión digital dentro de algunos años, pero aquí nomás, dentro de 24 meses, podría haber un apagón energético en nuestro país. En 2011, pues podríamos llegar a un punto en el cual pues no puede haber un buen suministro de energía a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el gas de camisea, por lo menos los conductos que llevan esta energía hacia Lima o las empresas que justamente la necesitan, pues podría llegar al tope de su capacidad. Estamos con los ingenieros César Gutiérrez y Aurelio Ochoa hablando justamente de lo que podemos ya señalar, una crisis en el suministro de gas en el Perú. Pero ¿por qué se origina todo esto? El gas de camisea es un proyecto que ya se conocía aproximadamente hace más de 20 años. Sin embargo, recién hace menos de una década pues se ha comenzado a explotar, se ha comenzado justamente a sacar esta energía gasífera de nuestro país, del valle, de los valles del Cusco hacia Pisco, donde es el punto de extracción para la exportación, y también hacia Lima, y también se quiere ver a otros países, a otras ciudades, perdón. Sin embargo, esto tiene un origen. Este origen es justamente de que en el momento de planificarse cómo era el suministro del gas, pues se pusieron metas limitadas. Quizás algunos especialistas han señalado que sería primero porque no se conocía a ciencia cierta cuánto de gas había en Camisea, y si es que podía cambiarse la matriz energética, que luego de unos años pues se ha visto que con éxito se ha realizado en nuestro país, sobre todo en grandes empresas. Ingeniero Ochoa, este panorama inicial de Camisea justamente es el que genera pues que el gasoducto pues no pueda llevar más gas hacia Lima, hacia lo que significa su transformación para usarlo en empresas y viviendas. Y esto un poco pues también es el inicio del todo el problema. ¿Qué ha pasado en esa época? Usted tiene experiencia sobre este detalle, y qué es lo que pasaba en esa época, por qué se generó, por qué hubo el temor a exportar un nuevo tipo de energía. Bueno, en primer lugar, lo que habría que señalar que el gas de Camisea lo tenemos desde hace casi 5 años, vale decir, esto claro. Comenzó el año 2004 y fue en ese momento que comenzó su explotación. Ahora, es cierto que no se estimaba que el crecimiento fuese tan vertiginoso de la demanda, ¿no? Entonces ha sobrepasado todos los cálculos. Sin embargo, para eso precisamente el Ministerio recibe periódicamente las estadísticas. Entonces las estadísticas no son para guardarlas en un escritorio, las estadísticas son para utilizarlas. Si se hubiese utilizado a tiempo, se hubiese prevenido, y en este caso no ha habido precisamente eso, no ha habido prevención. Entonces simplemente cuando ha estallado en la cara el dilema de la capacidad del ducto, es que recién hemos comenzado a reaccionar. Y eso, por ejemplo,
debieran de todas maneras señalarse qué personas son las que precisamente no hicieron lo posible para precisamente evitar lo que hoy día estamos pagando, las consecuencias a través de una tarifa lógicamente más cara, y sobre todo en este caso lo que se vendría posteriormente, porque sabemos que recién a finales de este año tendríamos esa capacidad algo ampliada, pero todo el mundo piensa que va a ser una capacidad muy ampliada, y en realidad es una pequeña capacidad adicional. Entonces ahí faltó previsión.